libro que se llama La sucesión presidencial. escrito por Francisco y Madero. Sí, en 1908. A ver, es el único libro en la historia de México pues que ha causado un movimiento revolucionario. Es un libro impresionante porque pues lo escribió 2 años antes de la revolución, de que empezara la revolución. Y es un libro de 400 páginas, que en la primera edición se hicieron alrededor de 30,000, y que se repartió. Me permite Sí, nomás, claro. siempre decimos que Francisco Indalecio Madero no era Francisco Ignacio. Ignacio Madero. Ignacio. Sí. Francisco Ignacio Madero González. Ajá, sí, Así sí. se apellidaba. Nacido en Parras. Parra de la Fuente. Norteño. Sí, Norteño, sí, Francisco sí. y Madero. Hacendado, una gente que tuvo la oportunidad también de prepararse en el extranjero. Así es. Una gente educada, mística totalmente. Tan Sí, mística, sí. Miguel, que 2 años después, después de que es apresado acá en San Luis, en Monterrey, llevado a San Luis, y luego de San Luis, en San Antonio escribe el plan de San Luis. Él invita a que inicie el movimiento revolucionario un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Así A lo las 6 de pone, la a tarde, las sí. 6 de la tarde, ¿no? Así lo puso 2 años después de que escribiera este libro de la Asociación Presidencial. Este libro, él lo escribe y hace una narrativa de lo que había pasado en México en el siglo XIX. O sea, empieza a hablar y a reconocer el movimiento de independencia, relata la participación de Benito Juárez y exalta la presencia militar y estratégica de Porfirio Díaz Mori. Luego hace una narrativa de los logros de don Porfirio, y la verdad que lo reconoce como un hombre, primero, un gran organización de un país que estaba en desarrollo, un hombre honesto, como lo vimos después de que terminó la presidencia de México, un hombre con una capacidad de dirigir un país, pero que él, a su consideración, pues decía que ya tenía que irse. Lo que lo animó mucho a escribir este libro a Madero fue que en ese mismo año, en 1908, Porfirio Díaz daba una entrevista a un periodista norteamericano, James Gilman, en donde él le dijo: yo creo que ya es el momento de encontrar un hombre pues para que siga dirigiendo los destinos de México. Acordémonos, y aquí lo dice Madero, que la primera llegada de Porfirio Díaz pues fue en 1876, y luego se van de corrido muchos historiadores hasta 1911, pero la verdad es que hubo un periodo donde estuvo un tamaulipeco de presidente de 1880 al 84, que fue Manuel González, pero todo este periodo México, pues se construyeron los ferrocarriles, se construyeron todos los edificios de las aduanas, como la de aquí de Nuevo Laredo, se hizo mucha infraestructura, llegó mucha inversión, sobre todo de Europa, pero pues estaban conculcadas, negadas, pues las libertades, ¿no? Sobre todo de participación política. La reelección no solamente era de don Porfirio, sino de todos los gobernadores, diputados, senadores, había poca participación política. Y también resalta lo que fueron los antecedentes de la revolución, ¿no? Tanto la presencia de los hermanos Flores Magón, que fueron fundamentales para los primeros inicios, pero también los levantamientos que se hicieron la tribu Yaqui en Sonora, que se los llevaron lamentablemente, tristemente y en forma ilógica hasta Yucatán. Allá se lo llevaron como una movilización, como para que se fueran allá y no hicieran problemas. Después ellos se levantaron en armas, fueron los primeros que se hicieron también, y también en Chihuahua, también las tribus allá de Chihuahua también se levantaron, los propios acá mayas en Yucatán, fueron los primeros movimientos que se hicieron en la revolución. Y aquí Madero pues va narrando todos estos acontecimientos y pues vemos la Revolución Mexicana como un proceso en donde, después de una presencia permanente de un poderoso Porfirio Díaz, sale una persona como Madero, publica este libro, hace un llamado a un cambio revolucionario, y lo primero que hace pues es establecer un sistema para poder llegar al poder, que es crear un partido nacional antirrelacionista. Acuérdense que en el siglo XIX prácticamente había 2 partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Después se crea el Partido Católico Mexicano. Y en esta narrativa que hace Madero,
le pide directamente al presidente de la República que dimita, que se salga del poder. La verdad es que sí movió la conciencia del país Madero con esto, porque incluso antes de que se fuera Porfirio Díaz, hubo algunas reuniones muy interesantes que se dieron para la salida del propio Madero. Una fue que el papá de Francisco de Madero y su hermano Gustavo Madero se reunieron con José Yves de Mantur en Nueva York, precisamente para platicar de cómo podían pues parar al hijo para que no estuviera molestando a don Porfirio. Les ofrecieron en ese tiempo la mitad de las gubernaturas, senadurías y diputaciones y no aceptó Madero ese acuerdo. Tanto el papá como el hermano, pues hacendados, y lo mismo dice Madero. A ver, ellos platicaban porque eran de los principales aportadores de impuestos en ese tiempo. Eran gente que tenían acceso al poder y que incluso Madero aquí lo dice en el libro. A ver, yo vivo bien y vivo con las condiciones económicas, de educación y todo perfectamente. Dijo, pero no me gustan las condiciones que están en el país. Cuando se dan estos primeros encuentros, y ya ve el propio Porfirio Díaz que no estaba Madero aceptando, pues lo encarcela, ¿no? Lo meten aquí a la cárcel en San Luis y hace una elección en 1910 y se conmemora también el movimiento de independencia, los 100 años. Y se hace una gran fiesta en México y la gente se olvida de todo, incluso vienen embajadores de todo el mundo. Viene el embajador de España que trae como regalo el uniforme de José María Morelos a esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, era todo un acontecimiento en el año de 1910. Pero a razón de esto, en el mes de septiembre y agosto, septiembre y octubre, empieza a Madero a escribir lo que fue el Plan de San Luis, y es cuando llama ya al movimiento revolucionario, ese 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y la verdad que el lugar donde se gestó y donde inició fue acá en Chihuahua y específicamente en Ciudad Juárez. Ahí fue donde empezaron los primeros movimientos revolucionarios con Pascual Orozco y luego después con Doroteo Arango, con Francisco Villa. Y Madero aquí andaba en San Antonio. Él de aquí se movía para pasar acá por El Paso, ¿verdad? Por El Paso, Texas, y llegar a Ciudad Juárez. Ahí es donde él sentía que tenía el mayor respaldo revolucionario, y por eso ahí es donde empieza específicamente el movimiento revolucionario. Cuando ya ve don Porfirio que empieza a prender la flama pues de la revolución, él ya tenía, hay que decirlo, 76 años en ese tiempo. 76 años, don que eran Porfirio. muchos. Sí, para esa época, para esa época no. En donde el promedio de vida era menos de 50 años. Si en 1950 era de 49, pues imagínense, en 1910 debió haber sido de 40 años. Entonces él ya estaba 30 años más del promedio de vida de los mexicanos. Entonces él hace una carta y la manda al Congreso, y donde dice, ya me voy, o sea, dimite la presidencia y dice, yo ya me retiro. Y entonces empiezan a dejar un vicepresidente. Había la figura de vicepresidente. Y recordemos que los periodos eran de 4 años, los periodos de presidentes de la República con reelección, ¿no? Lo primero que se hace después de que se llega Madero, acuérdense que en ese tiempo la Constitución era la de 1857. Y las primeras modificaciones que se hacen es precisamente ya eliminar el tema de la reelección inmediata, ¿no? de los 4 años. Y se da el proceso de convocatoria de una elección y se presenta Madero ya como candidato y gana, ¿no? Con José María Pino Suárez, ¿no? Y es presidente en el 1911 y luego 1912, todo el 1912. Y luego en 1913, que es otra época también marcada de la revolución, pues se da el derrocamiento. Se da el derrocamiento de Madero precisamente porque no pudo él pues conciliar todos los intereses. Nunca estuvo de acuerdo totalmente Emiliano Zapata con él.
y luego dejó a Victoriano Huerta ahí resguardando las partes militar. Victoriano Huerta lo acompañó, no, bueno, es que lo acompañó a Porfirio Díaz a Veracruz, a Lipiranga, a despedirlo. Y luego había un sobrino de don Porfirio, Félix Díaz, hijo de su hermano menor, Félix Díaz, que le decían el Chato, todos ellos oaxaqueños. Y ese muchacho en ese tiempo pues organizó una revuelta, una rebelión y para poder reconquistar el poder. Madero se puso con esa fragilidad institucional que creó y pues se dio la escena trágica en febrero de 1913. Y luego sigue la otra parte de la revolución, que es la revolución constitucionalista con el otro coahuilense que fue Venustiano Carranza. Es cuando se hace la verdadera revolución. Exactamente, porque ahí empieza ya con el plan de Guadalupe, precisamente Venustiano Carranza, a hablar de una nueva constitución, que fue la Constitución del 17, y que tuvo sus etapas. La primera etapa pues fue la Convención de Aguascalientes en 1915, y luego la promulgación propia de la Constitución el 5 de febrero de 1917. Y luego vienen las trágicas muertes de los revolucionarios. Primero, 1919, la de Venustiano Carranza en Puebla, y luego 1920 la de Zapata, y luego en 1923 la de Villa, y luego en 1928 la de Obregón. Y bueno, pues ya queda Plutarco Elías Calles, que fue el otro sonorense que acompañó siempre a Obregón en el movimiento revolucionario. Y todo esto, o sea, la revolución tiene diferentes etapas, diferentes momentos, todos muy interesantes. Pero el principal algún crítico, un historiador italiano señaló, dijo que si había alguna revolución que no tenía un ideal específico, ha sido la mexicana. Dijo, fue una lucha de facciones, dijo, a diferencia de otras revoluciones. Y se señalaba por qué, y pues tú lo estás diciendo, todos fueron cayendo uno por otro. Es decir, decía Óscar Gutiérrez, ¿te acuerdas? Ajá. Quítate tú para ponerme yo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, nomás ubícame en la historia. ¿Fue primero la Revolución Mexicana y después la Revolución Rusa o viceversa? No, primero fue la mexicana. Y luego fue la rusa, ¿verdad? Fue en 1917. Y que ya no fue en octubre, fue un mes, porque traen en el calendario. Sí. Porque traen el calendario Juliano. Sí, exactamente, sí, no el gregoriano, todavía no lo cambiaban. Sí. Pero fue en 1917. No, la primera del siglo XX fue la de nosotros. Fue la mexicana, sí, es cierto. Fue la única que se quedó atrasada. Y sí, y digo, el principal producto pues fue la Constitución del 17, ¿no? Que teníamos una buena Constitución, la de 1857, pero la del 17, digamos, incorporó muchos de lo que hoy se llaman derechos humanos, sí, las garantías individuales. Antes eran garantías, o son derechos humanos. Es correcto. Pues ni hablar. Sí. Pues Ramiro, muchas gracias por tu Al contrario, que disfruten y felicidades a la revolución.